La Bella y la Bestia. Por Gabriel Suzanne de Villeneuve. Parte 1. Un mercader muy rico que tenía 6 hijos, 3 varones y 3 mujeres, y como era hombre de muchos bienes y de vasta cultura, no reparaba en gastos para educarlos y los rodeó de toda suerte de maestros. Las 3 hijas eran muy hermosas, pero la más joven despertaba tanta admiración, que de pequeña todos la apodaban la Bella Niña, de modo que por fin se le quedó este nombre para envidia de sus hermanas. No solo era la menor mucho más bonita que las otras, sino también más bondadosa. Las 2 hermanas mayores ostentaban con desprecio sus riquezas antes quienes tenían menos que ellas, se hacían las grandes damas y se negaban a que las visitasen las hijas de los demás mercaderes. Únicamente las personas de mucho rango eran dignas de hacerles compañía. Se lo pasaban en todos los bailes, reuniones, comedias y paseos, y despreciaban a la menor porque empleaba gran parte de su tiempo en la lectura de buenos libros. Las 3 jóvenes, agraciadas y poseedoras de muchas riquezas, eran solicitadas en matrimonio por muchos mercaderes de la región, pero las 2 mayores los despreciaban y rechazaban diciendo que solo se casarían con un noble, por lo menos un duque o conde. La Bella, pues así era como la conocían y llamaban todos a la menor, agradecía muy cortésmente el interés de cuantos querían tomarla por esposa, y los atendía con suma amabilidad y delicadeza, pero les alegaba que aún era muy joven y que deseaba pasar algunos años más en compañía de su padre. De un solo golpe perdió el mercader todos sus bienes, y no le quedó más que una pequeña casa de campo a buena distancia de la ciudad. Totalmente destrozado, lleno de pena su corazón, llorando hizo saber a sus hijos que era forzoso trasladarse a esta casa, donde para ganarse la vida tendrían que trabajar como campesinos. Sus 2 hijas mayores respondieron con la altivez que siempre demostraban en toda ocasión, que de ningún modo abandonarían la ciudad, pues no les faltaban enamorados que se sentirían felices de casarse con ellas, no obstante su fortuna perdida. En esto se engañaban las buenas señoritas. Sus enamorados perdieron totalmente el interés en ellas en cuanto fueron pobres, puesto que debido a su soberbia nadie simpatizaba con ellas. Las muchachas de los otros mercaderes y sus familias comentaban: no merecen que les tengamos compasión. Al contrario, nos alegramos de verles abatido el orgullo. Que se hagan las grandes damas con las ovejas. Pero, al mismo tiempo, todo el mundo decía: qué pena, qué dolor nos da la desgracia de la Bella. Esta sí que es una buena hija. Con qué cortesía le habla a los pobres. Es tan dulce, tan honesta. No faltaron caballeros dispuestos a casarse con ella, aunque no tuviese un centavo. Mas la joven agradecía pero respondía que le era imposible abandonar a su padre en desgracia, y que lo seguiría al campo para consolarlo y ayudarlo en sus trabajos. La pobre Bella no dejaba de afligirse por la pérdida de su fortuna, pero se decía a sí misma: nada obtendré por mucho que llore. Es preciso tratar de ser feliz en la pobreza. No bien llegaron y se establecieron en la casa de campo. El mercader y sus 3 hijos con ropajes de labriegos se dedicaron a preparar y labrar la tierra. La Bella se levantaba a las 4 de la mañana y se ocupaba en limpiar la casa y preparar la comida de la familia. Al principio aquello le era un sacrificio agotador, porque no tenía costumbre de trabajar tan duramente, mas unos meses más adelante se fue sintiendo acostumbrada a este ritmo y comenzó a sentirse mejor y a disfrutar por sus afanes de una salud perfecta. Cuando terminaba sus quehaceres se ponía a leer, a tocar el clavicordio, o bien a cantar mientras hilaba o realizaba alguna otra labor. Sus 2 hermanas, en cambio, se aburrían mortalmente, se levantaban a las 10 de la mañana, paseaban el día entero y su única diversión era lamentarse de sus perdidas galas y visitas. Mira a nuestra hermana menor, se decían entre sí, tiene un alma tan vulgar, y es tan estúpida, que se contenta con su miseria. El buen labrador, el padre, en cambio, sabía que la Bella era trabajadora, constante, paciente y tesonera, y muy capaz de brillar en los salones. En cambio sus hermanas admiraba las virtudes de su hija menor, y sobre todo su paciencia, ya que las otras no se contentaban con que hiciese todo el trabajo de la casa, sino que además se burlaban de ella.
Hacía ya un año que la familia vivía en aquellas soledades cuando el mercader recibió una carta en la cual le anunciaban que cierto navío acababa de arribar, felizmente, con una carga de mercancías para él. Esta noticia trastornó por completo a sus dos hijas mayores, pues imaginaron que por fin podrían abandonar aquellos campos donde tanto se aburrían y además lo único que se les cruzaba por la cabeza era volver a la ociosa y fatua vida en las fiestas y teatros, mostrando riquezas, por lo que, no bien vieron a su padre ya dispuesto para salir, le pidieron que les trajera vestidos, chalinas, peinetas y toda suerte de bagatelas. La bella no dijo una palabra, pensando para sí que todo el oro de las mercancías no iba a bastar para los encargos de sus hermanas. ¿No vas tú a pedirme algo?, le preguntó su padre. Ya que tenéis la bondad de pensar en mí, respondió ella, os ruego que me traigáis una rosa, pues por aquí no las he visto. No era que la desease realmente, sino que no quería afear con su ejemplo la conducta de sus hermanas, las cuales habían dicho que si no pedía nada era solo por darse importancia. Partió, pues, el buen mercader, pero cuando llegó a la ciudad supo que había un pleito andando en torno a sus mercaderías, y luego de muchos trabajos y penas se halló tan pobre como antes, y así emprendió nuevamente el camino hacia su vivienda. No tenía que recorrer más de 30 millas para llegar a su casa, y ya se regocijaba con el gusto de ver otra vez a sus hijas, pero erró el camino al atravesar un gran bosque, y se perdió dentro de él, en medio de una tormenta de viento y nieve que comenzó a desatarse. Nevaba fuertemente, el viento era tan impetuoso que por 2 veces lo derribó del caballo, y cuando cerró la noche llegó a temer que moriría de hambre o de frío, o que lo devorarían los lobos, a los que oía aullar muy cerca de sí. De repente, tendió la vista por entre 2 largas hileras de árboles y vio una brillante luz a gran distancia. Se encaminó hacia aquel sitio y al acercarse observó que la luz salía de un gran palacio todo iluminado. Se apresuró a refugiarse allí, pero su sorpresa fue considerable cuando no encontró a persona alguna en los patios. Su caballo, que lo seguía, entró en una vasta caballeriza que estaba abierta, y habiendo hallado heno y avena, el pobre animal, que se moría de hambre, se puso a comer ávidamente. Después de dejarlo atado, el mercader pasó al castillo, donde tampoco vio a nadie, y por fin llegó a una gran sala en que había un buen fuego y una mesa cargada de viandas con un solo cubierto. Quizás pecaría de atrevido, pero se dirigió hacia allí. La tentación fue muy grande, pues la lluvia y la nieve lo habían calado hasta los huesos y se arrimó al fuego para secarse, diciéndose a sí mismo: el dueño de esta casa y sus sirvientes, que no tardarán en dejarse ver, sin duda me perdonarán la libertad que me he tomado. Se quedó aún esperando un rato largo, observaba hacia los otros recintos para tratar de ubicar a algún habitante en la mansión, pero cuando sonaron 11 campanadas sin que se apareciese nadie, no pudo ya resistir el hambre, y apoderándose de un pollo, se lo comió con 2 bocados a pesar de sus temblores. Bebió también algunas copas de vino, y ya con nueva audacia abandonó la sala y recorrió varios espaciosos aposentos, magníficamente amueblados. En uno de ellos encontró una cama dispuesta, y como era pasada la medianoche, y se sentía rendido de cansancio, entumecido y aturdido de la aventura pasada hasta encontrar este cobijo, decidió cerrar la puerta y acostarse a dormir. Eran las 10 de la mañana cuando se levantó al día siguiente, y no fue pequeña su sorpresa al encontrarse un traje como hecho a su medida en vez de sus viejas y gastadas ropas. Sin duda, se dijo, o no he despertado, o este palacio pertenece a una hada buena que se ha apiadado de mí. Miró por la ventana y no vio el menor rastro de nieve, sino de un jardín cuyos floridos canteros encantaban la vista. Entró luego en la estancia donde cenara la víspera, y halló que sobre una mesita lo aguardaba una taza de chocolate. Os doy las gracias, señora hada, dijo en alta voz, por haber tenido la bondad de albergarme en noche tan inhóspita y de pensar en mi desayuno. El buen hombre, después de tomar el chocolate, salió en busca de su caballo, y al pasar por un sector lleno de rosas blancas recordó la petición de la bella y cortó una para llevársela. En el mismo momento se escuchó un gran estruendo y vio que se dirigía hacia él una bestia tan horrenda, que le faltó poco para caer desmayado. ¡Ah, ingrato!
le dijo la bestia con una voz terrible. Yo te salvé la vida al recibirte y darte cobijo en mi palacio, y ahora, para mi pesadumbre, tú me arrebatas mis rosas, a las que amo sobre todo cuanto hay en el mundo. Será preciso que mueras, a fin de reparar esta falta. El mercader se arrojó a sus pies, juntó las manos y rogó a la bestia. Monseñor, perdóname, pues no creía ofenderte al tomar una rosa, es para una de mis hijas, que me la había pedido. Yo no me llamo Monseñor, respondió el monstruo, sino la bestia. No me gustan los halagos, y si que los hombres digan lo que sienten, no esperes conmoverme con tus lisonjas. Mas tú me has dicho que tienes hijas, estoy dispuesto a perdonarte con la condición de que una de ellas venga a morir en lugar tuyo. No me repliques, parte de inmediato, y si tus hijas rehúsan morir por ti, júrame que regresarás dentro de 3 meses. No pensaba el buen hombre sacrificar una de sus hijas a tan horrendo monstruo, pero se dijo, al menos me queda el consuelo de darles un último abrazo. Juró, pues, que regresaría, y la bestia le dijo que podía partir cuando quisiera. Pero no quiero que te marches con las manos vacías, añadió. Vuelve a la estancia donde pasaste la noche, allí encontrarás un gran cofre en el que pondrás cuanto te plazca, y yo lo haré conducir a tu casa. Dicho esto se retiró la bestia, y el hombre se dijo. Si es preciso que muera, tendré al menos el consuelo de que mis hijas no pasen hambre. Volvió, pues, a la estancia donde había dormido, y halló una gran cantidad de monedas de oro con las que llenó el cofre de que le hablara la bestia, lo cerró, fue a las caballerizas en busca de su caballo y abandonó aquel palacio con una gran tristeza, pareja a la alegría con que entrara en él la noche antes en busca de albergue. Su caballo tomó por sí mismo una de las veredas que había en el bosque, y en unas pocas horas se halló de regreso en su pequeña granja. Se juntaron sus hijas en torno suyo y, lejos de alegrarse con sus caricias, el pobre mercader se echó a llorar angustiado mirándolas. Traía en la mano el ramo de rosas que había cortado para la bella, y al entregárselo le dijo, «Bella, toma estas rosas, que bien caro costaron a tu desventurado padre». Y enseguida contó a su familia la funesta aventura que acababa de sucederle. Al oírlo, sus 2 hijas mayores dieron grandes alaridos y llenaron de injurias a la bella, que no había derramado una lágrima. «Miren a lo que conduce el orgullo de esta pequeña criatura», gritaban. «¿Por qué no pidió adornos como nosotras? Ah, no, la señorita tenía que ser distinta». Gracias por acompañarnos en La Bella y la Bestia. Por Gabriel Suzán de Villeneuve. Parte 1. Esperamos que haya disfrutado esta historia y, si lo hizo, considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse.